Puede desvestirse y ponerse esta bata, por favor. El doctor Herrera vendrá en un momento, indicó la enfermera antes de salir del consultorio. Elena Montero suspiró mientras sostenía la delgada bata de hospital entre sus manos. A sus 38 años seguía odiando estas consultas médicas. Las migrañas que sufría últimamente habían comenzado a afectar su trabajo como restauradora de arte, y con la exposición a solo 3 semanas de distancia, no podía permitirse más retrasos. Con movimientos eficientes, se quitó la blusa y los pantalones, colocándolos cuidadosamente sobre la silla. El consultorio, con sus paredes blancas y luz clínica, le provocaba una extraña sensación de vulnerabilidad. Se envolvió en la bata, sentándose en la camilla mientras esperaba. Cuando la puerta se abrió, Elena levantó la mirada esperando ver a algún médico de mediana edad. El hombre que entró, sin embargo, la dejó paralizada. Alto, con el cabello oscuro ligeramente ondulado y ojos azules inconfundibles. El tiempo había madurado sus facciones, pero reconocería ese rostro en cualquier parte. «Buenos días, soy el doctor Javi». Las palabras del médico se cortaron de golpe cuando sus miradas se encontraron. El expediente médico que sostenía quedó suspendido en el aire mientras un silencio denso llenaba la habitación. «¿Elena?», pronunció finalmente, su voz apenas audible. Elena se aferró a la bata, súbitamente consciente de su semidesnudez. 20 años habían pasado desde la última vez que estuvo frente a Javier Herrera, y ahora él estaba ahí, vistiendo una bata blanca y con un estetoscopio alrededor del cuello. «Javier», confirmó ella con una mezcla de incredulidad y nerviosismo. No sabía que eras neurólogo». Él pareció recuperar su compostura profesional, aunque el color había abandonado su rostro. «Y yo no sabía que serías mi paciente», respondió aclarándose la garganta mientras consultaba el expediente. «Veo que has estado sufriendo migrañas severas». Elena asintió, observando cómo Javier intentaba mantener una fachada de profesionalismo que apenas ocultaba su turbación. «Comenzaron hace unos meses. Interfieren con mi trabajo», explicó, agradeciendo tener algo concreto de qué hablar. «¿A qué te dedicas ahora?», preguntó él mientras se acercaba con una pequeña linterna para examinar sus pupilas. «Soy restauradora de arte. Tengo una exposición importante pronto». Javier asintió, su rostro ahora a centímetros del suyo mientras realizaba el examen. Elena podía percibir su colonia, una fragancia sutil y masculina que despertaba recuerdos enterrados por 2 décadas. «Siempre fuiste talentosa con el arte», comentó él con una leve sonrisa, y por un momento volvieron a ser aquellos adolescentes en Córdoba, compartiendo sueños bajo el cielo estrellado. El examen continuó en un silencio cargado de tensión. Las manos de Javier, firmes y profesionales, contrastaban con la intensidad de su mirada cada vez que sus ojos se encontraban. «La última vez que te vi fue la noche antes de que desaparecieras», dijo Elena finalmente, cuando él terminó de tomar sus signos vitales. «Ni siquiera te despediste». Javier se detuvo, su expresión profesional cediendo por un instante. «No sabía que nos íbamos hasta esa misma mañana. Mi padre…» se interrumpió. «Quizás deberíamos discutir tu plan de tratamiento primero». Elena asintió, pero el daño estaba hecho. Los recuerdos de aquel verano, cuando tenía 18 años y creía en el amor eterno, volvieron como una avalancha. Las tardes en el lago, los besos a escondidas, las promesas susurradas. Y luego, la mañana en que descubrió que Javier y su familia se habían marchado a España sin explicación alguna. «Necesitaremos hacer algunos estudios adicionales», continuó él, volviendo a su papel de médico. «Tomografías, análisis de sangre. Quiero descartar cualquier problema serio». «¿Debería preocuparme?», preguntó Elena, súbitamente consciente de que su salud estaba en manos del chico que le había roto el corazón. Javier la miró directamente, y por un momento vio al muchacho que había conocido, honesto y directo. «No lo creo, pero prefiero ser minucioso», respondió. «Elena, esto es inesperado». Ella sonrió levemente. «Para mí también. De todos los neurólogos en Buenos Aires, el destino tiene un extraño sentido del humor», completó él. Cuando la consulta terminó, Elena se vistió lentamente, procesando lo ocurrido.
Al salir al pasillo, Javier la esperaba con las órdenes para los estudios. «Mi asistente coordinará las fechas para los exámenes», dijo, manteniendo un tono profesional a pesar de la evidente tensión entre ellos. «Serán varias visitas». Sus miradas se encontraron una vez más, y Elena supo que este reencuentro apenas comenzaba. «20 años es mucho tiempo, Javier», murmuró. «Sí», respondió él con una expresión inescrutable. «Pero algunas cosas no cambian». Elena tomó los papeles que él le ofrecía, y sus dedos se rozaron brevemente, enviando una corriente familiar por su piel. Algunas cosas, efectivamente, no cambiaban en absoluto. Los siguientes días transcurrieron como un sueño febril para Elena. Mientras se sometía a diversos exámenes neurológicos, no podía evitar pensar en la ironía de la situación. Las resonancias magnéticas y electroencefalogramas parecían menos invasivos que las miradas que intercambiaba con Javier durante cada visita. «¿Tienes familia?», preguntó él durante su tercera consulta mientras revisaba los resultados preliminares. Elena notó cómo evitaba la palabra esposo o pareja. «Una hija, Lucía». «Tiene 16 años», respondió, observando la sorpresa en su rostro. «Me divorcié hace 2 años». Javier asintió, anotando algo en el expediente. «¿Y tú?», se atrevió a preguntar ella. «Divorciado también, 5 años ya», respondió sin levantar la mirada. «Sin hijos. Regresé a Argentina después de que mi matrimonio terminó». «¿Por qué volviste? Tenía entendido que tu carrera en Barcelona era exitosa». Javier finalmente la miró. «A veces necesitamos regresar a nuestras raíces para recordar quiénes somos», dijo con una media sonrisa. O tal vez simplemente huía de los fantasmas. El silencio que siguió estaba cargado de preguntas sin formular. 20 años de ausencia, condensados en miradas furtivas y comentarios medidos. Durante la cuarta visita, Lucía acompañó a Elena. La adolescente, con el cabello oscuro y los ojos expresivos de su madre, observaba con curiosidad al médico que trataba a su madre. «Entonces, ¿usted y mi mamá se conocían de jóvenes?», preguntó Lucía directamente, ignorando la mirada de advertencia de Elena. Javier sonrió sorprendido por la franqueza de la chica. «Sí, durante un verano en Córdoba, hace mucho tiempo». «¿Y luego se fue a España sin despedirse?», continuó Lucía, entrecerrando los ojos con sospecha. «Lucía», intervino Elena, avergonzada. «Fue complicado», respondió Javier con una expresión que mezclaba culpa y nostalgia. «A veces los adultos cometemos errores que no podemos explicar hasta muchos años después». La respuesta pareció satisfacer momentáneamente a Lucía, quien continuó observándolo con interés mientras examinaba a su madre. Esa misma tarde, Javier finalmente estableció un diagnóstico. Elena escuchaba atentamente mientras él explicaba sobre migrañas con aura y la necesidad de un tratamiento continuo. «Necesitaremos monitorearte regularmente, al menos durante unos meses», explicó, y Elena no pudo evitar preguntarse si la idea le agradaba o le incomodaba. «¿Es grave?», preguntó repentinamente, consciente de que había estado más preocupada por volver a ver a Javier que por su propia salud. «No es nada que no podamos controlar», la tranquilizó. «Pero quiero asegurarme de que estas migrañas no interfieran con tu trabajo. Me comentaste sobre una exposición importante». «En 3 semanas», confirmó Elena. «Es la culminación de 2 años restaurando obras del período colonial». «Siempre supe que harías algo extraordinario con tu talento», comentó él, y por un momento el médico dio paso al joven que una vez la había amado. Fue durante la siguiente visita cuando todo cambió. Elena, agotada por la preparación de la exposición y las noches sin dormir, se desplomó repentinamente mientras Javier revisaba sus reflejos. Él la sujetó instintivamente, sus brazos rodeándola mientras la ayudaba a recostarse en la camilla. «Elena, ¿me escuchas?». Su voz profesional no lograba ocultar completamente el pánico. Cuando ella abrió los ojos, se encontraba tendida en la camilla con Javier inclinado sobre ella, sus rostros a pocos centímetros de distancia. La proximidad era abrumadora, despertando sensaciones que creía olvidadas. «Estoy bien», murmuró, aunque su corazón latía aceleradamente. «Solo fue un mareo».
Javier mantuvo una mano en su hombro, como si temiera que pudiera desvanecerse nuevamente. La tensión entre ellos, contenida durante semanas de interacciones profesionales, parecía a punto de desbordarse. «Tu presión está baja», dijo finalmente, alejándose para buscar un vaso de agua. «¿Has estado comiendo adecuadamente?» Elena aceptó el agua, sus dedos rozándose brevemente. «La exposición, las migrañas. No he tenido mucho apetito». Él la observó con preocupación, y Elena tuvo la certeza de que no era solo su mirada médica la que la evaluaba. Al finalizar esa consulta, Javier permaneció sentado en su escritorio más tiempo del habitual, como si librara una batalla interna. Finalmente, tomó una decisión. «No puedo seguir siendo tu médico», declaró abruptamente. Elena lo miró sorprendida. «¿Hice algo malo?» «Al contrario», respondió él pasándose una mano por el cabello en un gesto de frustración. «Estoy transfiriendo tu caso a mi colega, la doctora Ramírez. Es excelente». «Por lo que pasó hace 20 años», desafió Elena, sintiendo una punzada de dolor ante la idea de no volver a verlo. Javier la miró directamente, abandonando por completo su fachada profesional. «Por lo que está pasando ahora», respondió con honestidad. «No puedo mantener la objetividad necesaria, no contigo». El silencio que siguió estaba cargado de posibilidades. Elena comprendió que estaban en un punto de inflexión. Javier no estaba alejándose de ella, sino eliminando la barrera que les impedía explorar lo que aún existía entre ellos. «Entiendo», dijo finalmente. «¿Y qué pasa después de que dejes de ser mi médico?» Una leve sonrisa apareció en el rostro de Javier. «Eso depende de ti», respondió, entregándole un pequeño papel con un número telefónico. «Este es mi número personal, ya no como tu médico, sino como alguien que quisiera recuperar el tiempo perdido». Elena tomó el papel sintiendo el peso de 2 décadas de preguntas sin respuesta, de un amor interrumpido que nunca tuvo la oportunidad de descubrir su potencial. «Tengo una exposición en 3 semanas», dijo guardando cuidadosamente el número. «Quizás te gustaría asistir». La sonrisa de Javier se amplió, iluminando su rostro de una manera que Elena recordaba perfectamente. «No me lo perdería por nada del mundo». La galería resplandecía bajo las luces cuidadosamente posicionadas que realzaban cada obra restaurada. Elena recorría el espacio, verificando los últimos detalles antes de que llegaran los primeros invitados. Su vestido azul noche contrastaba elegantemente con las paredes blancas, mientras saludaba a críticos y coleccionistas que comenzaban a llegar. «¿Estás nerviosa?», observó Lucía, hermosa en su vestido negro, más madura de lo que correspondía a sus 16 años. «Es normal, es mi primera exposición como directora del proyecto», respondió Elena, aunque ambas sabían que su nerviosismo tenía otro nombre. Había pasado una semana desde que Javier le entregara su número personal. Una semana de mensajes cautelosos que gradualmente se volvieron más personales, más cercanos a conversaciones que hubieran tenido 20 años atrás. Habían acordado verse en la exposición, lejos del entorno clínico que había definido su reencuentro. Fue cuando conversaba con el director del museo que Elena lo vio entrar. Javier, elegante en un traje azul oscuro, se detuvo en la entrada, buscándola con la mirada. Cuando sus ojos se encontraron, la sonrisa que iluminó su rostro hizo que el tiempo pareciera detenerse. «Disculpe», murmuró Elena al director, quien siguió su mirada y sonrió comprensivamente. Mientras se acercaba a Javier, sintió un nerviosismo adolescente que creía olvidado. Él la recibió con un beso en la mejilla, un gesto simple que despertó sensaciones complejas. «La doctora Ramírez tenía razón», comentó él a modo de saludo. «Las migrañas disminuyen cuando disminuye el estrés». Elena sonrió. «Técnicamente, estoy más estresada que nunca». «Entonces debe ser otra cosa la que te hace brillar esta noche», respondió él, mirándola con una admiración que iba más allá de lo cortés. Elena le ofreció recorrer la exposición, explicándole el delicado proceso de restauración de cada pieza. Javier la escuchaba atentamente, fascinado tanto por su conocimiento como por la pasión con que hablaba. «Es asombroso cómo puedes devolverle la vida a algo que parecía perdido», comentó él frente a un lienzo colonial
que mostraba el puerto de Buenos Aires en el siglo XVIII. A veces lo que parece perdido solo está esperando la oportunidad de ser redescubierto, respondió ella, consciente del doble significado de sus palabras. La noche avanzaba y la exposición era un éxito. Críticos elogiaban el trabajo de Elena y varias piezas ya tenían ofertas de coleccionistas privados. Sin embargo, ella solo podía concentrarse en los momentos en que se encontraba cerca de Javier, en la electricidad que parecía vibrar entre ellos cada vez que se rozaban accidentalmente. Lucía observaba la interacción con curiosidad apenas disimulada y cuando finalmente los invitados comenzaron a retirarse, se acercó a su madre. «Me voy con Paula y su mamá», anunció, mirando significativamente hacia Javier, quien conversaba con un crítico de arte. «No me esperes despierta». «Lucía no es lo que...» comenzó Elena, pero su hija la interrumpió con una sonrisa cómplice. «Mamá, llevas 2 años rechazando cada invitación. Mereces esto», dijo besándola en la mejilla antes de marcharse. Cuando el último invitado se retiró, Elena encontró a Javier contemplando un pequeño cuadro que mostraba un atardecer en Córdoba. Sus ojos reflejaban una mezcla de melancolía y esperanza. «Este me recuerda a nuestro lugar», dijo él suavemente. «La colina donde veíamos ponerse el sol». Elena se acercó, sintiendo el calor de su presencia. «Lo restauré hace años, antes de saber que volverías a mi vida. Quizás una parte de mí nunca dejó esa colina». Javier se volvió hacia ella, su mirada intensa. «¿Tienes hambre? Conozco un lugar cerca que sigue abierto a esta hora». El restaurante era pequeño y acogedor, con luces tenues y música suave. Sentados frente a frente, la conversación fluyó más libremente que en todas sus interacciones anteriores. «¿Cómo terminaste siendo neurólogo?», preguntó Elena, mientras compartían una botella de vino tinto. «Mi padre enfermó poco después de llegar a España», explicó Javier. «Un tumor cerebral. Ver a los médicos trabajar, entender cómo funcionaba su cerebro, me fascinó incluso en medio del dolor». «Lo siento», murmuró Elena. «No sabía...» «Nunca tuve oportunidad de explicarte», respondió él. «Se recuperó afortunadamente, pero esa experiencia definió mi camino». «¿Y por qué regresaste realmente? Barcelona debe ofrecerte mejores oportunidades que Buenos Aires». Javier giró su copa pensativamente. «Mi divorcio fue complicado. Catalina, mi exesposa, nunca entendió por qué guardaba recuerdos de Argentina tan celosamente. ¿Por qué cada verano me volvía distante?». Elena lo miró sorprendida. «¿Por mí?». «Por nosotros», corrigió él. «Por lo que representábamos. La libertad, la honestidad, el amor sin compromisos ni expectativas. Supongo que parte de mí siempre se preguntó qué habría pasado si nos hubiéramos quedado». La confesión quedó suspendida entre ellos mientras la cena continuaba. Elena le contó sobre su matrimonio con Martín, sobre cómo el nacimiento de Lucía había transformado su vida, y cómo eventualmente se dieron cuenta de que se habían convertido en extraños que compartían una hija. «¿Y ahora?», preguntó Javier cuando salieron del restaurante, caminando lentamente bajo las estrellas. «¿Qué sigue para la exitosa restauradora Elena Montero?». «Honestamente, no lo sé», respondió ella. «Durante años mi vida ha sido Lucía y mi trabajo. No me permitía pensar más allá. ¿Y ahora?». Elena se detuvo mirándolo directamente. «Ahora me pregunto si el destino nos ha dado una segunda oportunidad». Javier tomó su mano suavemente, un gesto simple que desató un torbellino de emociones. «Me gustaría creer que sí». Cuando llegaron al departamento de Elena, la tensión entre ellos era palpable, cargada de historia y posibilidades. «Hay tanto que aún no te he dicho», murmuró Javier, de pie en la puerta. «Tanto que necesitas saber sobre por qué nos fuimos». «Tenemos tiempo», respondió ella apretando levemente su mano. «Esta vez tenemos tiempo». Se despidieron con un beso suave, apenas un roce de labios que prometía más. Mientras Elena cerraba la puerta, sintió que algo dormido durante 20 años finalmente despertaba dentro de ella. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía lleno de promesas en lugar de rutinas. La relación entre Elena y Javier floreció en las semanas siguientes. Después de la exposición, comenzaron a verse regularmente. Cenas tranquilas,
paseos por San Telmo, tardes en cafés donde conversaban durante horas como si intentaran comprimir 20 años en cada encuentro. ¿Alguna vez me buscaste?, preguntó Elena una tarde mientras caminaban por la costanera, observando el río de color café con leche. Javier guardó silencio por un momento, su mirada perdida en el horizonte. Todos los veranos durante 5 años regresé a Córdoba, confesó finalmente. Preguntaba por ti en nuestros lugares habituales, incluso visité a tu tía Marta, pero me dijo que habías vuelto a Buenos Aires y que estabas en la universidad. Nunca me lo contó, murmuró Elena sorprendida. Le pedí que no lo hiciera, respondió él con una sonrisa triste. Mi padre tenía problemas serios, Elena, deudas, amenazas. No quería arrastrarte a ese mundo. Elena estaba procesando esta revelación cuando sintió que el mundo comenzaba a girar a su alrededor. Los colores se intensificaron dolorosamente, y las luces del atardecer se transformaron en destellos cegadores. «Elena, ¿estás bien?». La voz de Javier sonaba distante, como si viniera del fondo de un túnel. «Mi cabeza…» fue todo lo que pudo decir antes de que sus piernas cedieran. Despertó en una habitación de hospital, el pitido constante de los monitores marcando el ritmo del silencio. Javier estaba a su lado, sosteniendo su mano con una mezcla de preocupación profesional y personal. «¿Qué pasó?», preguntó ella, su boca seca. «Tuviste un episodio severo», explicó él, su voz calmada contrastando con la tensión en su rostro. «Te traje a la clínica inmediatamente». Elena intentó incorporarse, pero Javier la detuvo suavemente. «Necesitas descansar. La doctora Ramírez vendrá pronto». «¿Estás aquí como médico o como…?». Dejó la pregunta flotando en el aire. «Como el hombre que no puede soportar verte sufrir», respondió él, apretando ligeramente su mano. «Pero dejé que mis colegas se encargaran de tu tratamiento. No confiaría en mi juicio médico ahora mismo». Mientras esperaban a la doctora, Javier permaneció a su lado, contándole historias de sus años en Barcelona para distraerla del dolor. En un momento, cuando creía que ella dormitaba, continuó hablando en voz baja. «Te escribí docenas de cartas», confesó, acariciando suavemente su cabello. «Cartas que nunca envié porque mi padre las interceptaba. Decía que las rupturas limpias eran más piadosas». Elena abrió los ojos, sorprendida por la revelación. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». «Vergüenza, supongo», admitió. «Y después, cuando finalmente fui libre de contactarte, me enteré de que estabas casada, esperando una hija. Parecía egoísta interrumpir tu vida». La llegada de la doctora Ramírez interrumpió la conversación. La médica, una mujer de unos 50 años con expresión serena, revisó los resultados de Elena mientras Javier esperaba en un rincón, ahora claramente en su papel de acompañante. «Necesitaremos hacer más estudios», explicó la doctora, «pero creo que podríamos estar frente a algo más complejo que simples migrañas». Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Elena. Javier se tensó visiblemente y ella pudo ver cómo luchaba por no intervenir profesionalmente. «¿Qué tan serio es?», preguntó Elena intentando mantener la calma. «No quiero alarmarte innecesariamente», respondió la doctora Ramírez, «pero prefiero ser cautelosa». Cuando la médica se retiró, un silencio pesado llenó la habitación. Javier volvió a tomar su mano y Elena sintió el leve temblor en sus dedos. «Estarás bien», aseguró él, aunque Elena notó el esfuerzo que le costaba mantener la compostura. «La doctora Ramírez es excelente». «Estás asustado», observó ella. «Y los médicos asustados nunca son buena señal». Antes de que Javier pudiera responder, la puerta se abrió bruscamente. Martín, el exesposo de Elena, entró con expresión preocupada, seguido por una Lucía visiblemente angustiada. «¡Mamá!», exclamó la adolescente corriendo hacia la cama. «La clínica nos llamó, ¿por qué no me avisaste?». «Todo pasó muy rápido, cariño», explicó Elena, lanzando una mirada de disculpa a Javier, quien se había apartado discretamente. Martín, sin embargo, lo notó inmediatamente. «¿Y ustedes?», preguntó con tono cortante. «Javier Herrera», respondió él con calma profesional. «Soy…». «Es un amigo», intervino Elena. «Me acompañaba cuando me sentí mal». La expresión de Martín se endureció al observar las manos entrelazadas que Elena y Javier habían olvidado separar.
Un amigo muy cercano, por lo visto, comentó con sarcasmo. Lucía, ¿por qué no vas a buscar algo de beber? No soy una niña, papá, protestó la adolescente percibiendo la tensión. Y conozco al doctor Herrera, fue el médico de mamá. ¿Su médico? Martín levantó la voz. ¿Estás saliendo con tu médico, Elena? ¿Ese es el ejemplo que quieres darle a nuestra hija? No es mi médico, aclaró Elena, sintiendo cómo el estrés empeoraba su dolor de cabeza. Y mi vida personal dejó de ser tu asunto hace 2 años. Es asunto mío cuando afecta a nuestra hija, insistió Martín. ¿Qué clase de profesional sale con sus pacientes? Javier, que había mantenido una calma diplomática, finalmente intervino. Transferí el caso de Elena precisamente para evitar cualquier conflicto ético, explicó con voz firme pero tranquila, y le agradecería que bajara la voz. Elena necesita descansar. La escena se intensificó cuando Martín, visiblemente alterado, comenzó a cuestionar la profesionalidad de Javier. Lucía observaba horrorizada, mientras Elena intentaba mediar desde la cama. «¡Basta!», exclamó finalmente Lucía, con lágrimas en los ojos. ¿No ven que están empeorando todo? Mamá está enferma. Sus palabras provocaron un silencio inmediato. Martín retrocedió avergonzado mientras Javier miraba preocupado a Elena, cuyo monitor mostraba un incremento en su ritmo cardíaco. «Lo siento», murmuró Martín. «Me preocupé cuando llamaron de la clínica». Elena asintió cansadamente. «Lo entiendo, pero necesito tranquilidad ahora». Después de que Martín se despidiera, prometiendo regresar al día siguiente, Lucía permaneció junto a su madre. Observaba a Javier con una mezcla de curiosidad y recelo. «¿Realmente dejaste de ser su médico para poder salir con ella?», preguntó directamente. Javier sonrió levemente ante su franqueza. «Sí, hay reglas sobre estas cosas y son importantes». «¿Y te gusta desde hace 20 años?» continuó la adolescente. «Lucía», advirtió Elena. «Algunas personas dejan huellas que el tiempo no borra», respondió Javier con sinceridad, mirando a Elena. «Tu madre es una de ellas». La respuesta pareció satisfacer momentáneamente a Lucía, quien asintió pensativamente. Esa noche, mientras Elena finalmente descansaba bajo sedantes leves, Javier recibió una llamada que cambiaría el curso de su relación recién redescubierta. El Instituto Neurológico de Barcelona le ofrecía la dirección de su nuevo centro de investigación, una oportunidad que había perseguido durante años. Mientras observaba a Elena dormir, Javier enfrentaba la cruel ironía. Cuando finalmente la había recuperado, el destino parecía empeñado en separarlos nuevamente. Los días siguientes fueron un torbellino para Elena. Después de someterse a una serie de exhaustivos exámenes, la doctora Ramírez confirmó que sus migrañas eran síntoma de una condición neurológica poco común que requeriría tratamiento especializado. «Afortunadamente, es tratable», explicó la médica durante la consulta, donde Elena, ya recuperada del episodio, escuchaba atentamente con Lucía a su lado. «Pero necesitarás un seguimiento constante con especialistas en este campo». «¿Puedo seguir trabajando?», preguntó Elena, pensando en los proyectos de restauración que tenía pendientes. «Con ciertas precauciones, sí», respondió la doctora, «aunque te recomendaría reducir las horas frente a materiales con solventes». Mientras salían de la consulta, Elena notó que Javier no había contestado sus mensajes desde el día anterior. Su ausencia era palpable, especialmente después de haber estado tan presente durante su hospitalización. «El doctor Herrera no ha venido a verte», observó Lucía mientras regresaban a casa. «¿Pelearon?» «No, cariño», respondió Elena, aunque la duda se instalaba en su mente. «Debe estar ocupado». Esa misma tarde, mientras organizaba sus medicamentos, el timbre sonó. Al abrir la puerta, encontró a Javier con expresión grave. «Necesitamos hablar», dijo simplemente. Se sentaron en la sala, una taza de café intacta frente a cada uno. Javier parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros. «Me ofrecieron dirigir el nuevo Instituto Neurológico de Barcelona», anunció finalmente. «Es la oportunidad por la que he trabajado toda mi carrera». Elena sintió que algo se desmoronaba dentro de ella, pero mantuvo la compostura. «Felicidades», dijo sinceramente. «Siempre supe que lograrías grandes cosas». Elena
comenzó él, pasándose una mano por el cabello en un gesto de frustración. El timing no podría ser peor. La historia se repite, ¿verdad? Sonrió ella con tristeza. España siempre parece separarnos. Javier tomó sus manos entre las suyas. No he aceptado todavía. Quería hablar contigo primero. No puedes rechazarlo por mí, respondió Elena con firmeza. No sería justo. ¿Y qué hay de justo en encontrarte después de 20 años solo para perderte de nuevo? La intensidad en su voz sorprendió a ambos. El silencio que siguió estaba cargado de emociones contradictorias. Elena pensó en su hija, en su trabajo, en la vida que había construido en Buenos Aires. Javier pensó en los años de sacrificio profesional, en las oportunidades que había esperado pacientemente. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente él. La oferta está abierta hasta fin de mes. La conversación quedó suspendida por la llegada de Lucía, quien entró cargada con bolsas de supermercado. La adolescente evaluó la escena con perspicacia. ¿Interrumpo?, preguntó, dejando las compras en la cocina. Para nada, respondió Elena, intentando parecer casual. Javier solo pasó a ver cómo seguía. Lucía miró a ambos alternadamente. Iré a mi habitación, tengo tarea. Una vez solos nuevamente, Javier se acercó a Elena. Hay algo más que debes saber, dijo con gravedad. Consulté tu caso con colegas en Barcelona. El instituto donde me ofrecen el puesto tiene un programa especializado exactamente en tu condición. Elena lo miró sorprendida. ¿Estás sugiriendo que vaya a España para tratarme? Estoy sugiriendo que consideres todas las opciones, respondió él cautelosamente. El tratamiento allí podría ser más efectivo que cualquier cosa disponible aquí. La idea flotó entre ellos, cargada de implicaciones. No era solo una cuestión médica, sino una propuesta velada de acompañarlo, de intentar construir juntos una vida que les había sido negada 2 décadas atrás. Necesito hablar con Lucía primero, dijo Elena finalmente. Su vida está aquí, sus amigos, su escuela. Javier asintió comprensivamente. Por supuesto, no te estoy pidiendo una respuesta ahora. Cuando Javier se marchó, Elena permaneció largo rato contemplando la ciudad desde su ventana. La propuesta abría posibilidades que nunca había considerado, pero también miedos profundamente arraigados. Esa noche, cuando Lucía ya estaba en cama, Elena tocó suavemente a su puerta. ¿Puedo pasar?, preguntó. La adolescente estaba sentada en su cama, rodeada de libros. ¿Vas a contarme qué pasa con el doctor?, preguntó directamente. Elena sonrió ante su perspicacia. Le ofrecieron un trabajo importante en Barcelona. Y quiere que lo acompañes, completó Lucía, sorprendiendo a su madre. No soy tonta, mamá. No es tan simple, explicó Elena, sentándose junto a ella. Allá hay especialistas para mi condición, tratamientos mejores que los que tenemos aquí. Lucía guardó silencio un momento, procesando la información. ¿Lo amas?, preguntó finalmente, con una madurez que sobrepasaba sus años. La pregunta tomó a Elena por sorpresa. Es complicado, cariño. Lo que sentíamos hace 20 años. No te pregunté sobre el pasado, interrumpió Lucía. Te pregunté si lo amas ahora. Elena consideró la pregunta honestamente. Las semanas desde su reencuentro habían despertado sentimientos que creía olvidados, pero también habían creado algo nuevo, más maduro y profundo que aquel amor adolescente. Sí, respondió finalmente. Creo que sí. Lucía asintió pensativamente. Papá nunca te miró como él te mira. La observación, simple y directa, provocó lágrimas inesperadas en Elena. Tu padre y yo nos quisimos mucho, defendió. Lo sé, concedió Lucía. Pero era diferente. Con papá siempre parecías, no sé, contenida. El silencio que siguió estaba lleno de verdades nunca dichas. Elena abrazó a su hija, sorprendida por su intuición. No tomaré ninguna decisión sin considerarte a ti primero, aseguró. Eres lo más importante en mi vida. Lo sé, respondió Lucía. Pero tú también mereces ser feliz, mamá. El fin de semana siguiente, Javier invitó a Elena y Lucía a su casa de campo en las afueras de Buenos Aires. La propiedad, modesta pero acogedora, revelaba otro lado de él. Libros apilados por todas partes, un piano antiguo en una esquina, fotografías de sus viajes humanitarios.
Mientras Lucía exploraba el jardín, Elena y Javier compartieron un momento de tranquila intimidad en la terraza. «Si aceptas el puesto», comenzó ella, «¿cuándo tendrías que irte?» «En 2 meses», respondió él. «El tiempo suficiente para cerrar mis casos aquí». Elena asintió, mirando hacia donde Lucía fotografiaba mariposas entre las flores. «No puedo pedirle que abandone todo por seguirme», murmuró. «No estoy pidiendo que decidas ahora», dijo Javier tomando su mano. «Solo quiero que sepas que, sea cual sea tu decisión, la respetaré». Esa noche, después de que Lucía se retirara a dormir, Elena y Javier permanecieron frente a la chimenea, el crepitar del fuego acompañando su conversación. Las barreras que habían mantenido comenzaron a desvanecerse con cada palabra compartida, con cada mirada sostenida. «Tengo miedo», confesó ella, «de arriesgarlo todo otra vez, de confiar». Javier se acercó lentamente, sus ojos reflejando el bailar de las llamas. «Yo también tengo miedo, de perderte nuevamente, de desperdiciar esta segunda oportunidad». El beso que siguió fue inevitable, como si 20 años de separación se condensaran en un solo momento. Sus labios se encontraron con la familiaridad de viejos amantes y la emoción del redescubrimiento. Cuando se separaron, Javier mantuvo su frente apoyada contra la de ella. «No quiero presionarte», susurró, «pero necesito que sepas que, esta vez, lucharé por nosotros». Aquella noche, en la penumbra de la habitación iluminada solo por la luna, Elena y Javier se redescubrieron completamente. No fue solo un encuentro físico, sino la reconexión de 2 almas separadas por el tiempo, pero nunca completamente desvinculadas. Cada caricia, cada susurro, llevaba el peso de historias no compartidas y promesas por cumplir. Después, mientras Javier dormía, Elena contemplaba el techo, consciente de haber cruzado un umbral. Por primera vez en años, sentía que su corazón estaba completamente despierto, vibrante con posibilidades y miedos a partes iguales. «Tengo miedo de construir algo que pueda desaparecer nuevamente», confesó cuando sintió que él despertaba. Javier la abrazó más estrechamente. «Yo también. No quiero tomar decisiones de las que nos arrepintamos después». «¿Y si voy a Barcelona y no funciona?», preguntó ella verbalizando su mayor temor. «¿Y si Lucía me resiente por alejarla de su vida aquí?». «No tenemos garantías», respondió él honestamente. «Solo la voluntad de intentarlo». A la mañana siguiente, mientras regresaban a la ciudad, recibieron la llamada de la doctora Ramírez. Los últimos resultados de Elena mostraban una progresión preocupante. Necesitaría un tratamiento más agresivo, preferiblemente con especialistas en su condición específica. «Los mejores están en Barcelona», confirmó la doctora. «En el Instituto Neurológico». La coincidencia parecía demasiado perfecta, casi predestinada. Mientras Javier conducía en silencio, Elena comprendió que el destino, que una vez los había separado, ahora parecía empeñado en unirlos nuevamente. «Creo que el universo nos está enviando un mensaje bastante claro», comentó finalmente, con una leve sonrisa. Javier la miró brevemente, esperanza iluminando sus ojos. «¿Qué estás diciendo?» «Que quizás es hora de que ambos dejemos de luchar contra la corriente», respondió Elena tomando su mano, «y empecemos a construir algo juntos». La sonrisa que iluminó el rostro de Javier fue respuesta suficiente. Los obstáculos seguían ahí: la adaptación de Lucía, la logística de trasladar sus vidas, las incertidumbres del tratamiento. Pero por primera vez en 20 años, el futuro parecía lleno de posibilidades en lugar de arrepentimientos. Los siguientes días transcurrieron en un torbellino de decisiones y preparativos. Javier aceptó formalmente la dirección del Instituto Neurológico de Barcelona con una condición especial: necesitaría flexibilidad para viajar regularmente a Argentina. La junta directiva, ansiosa por contar con su experiencia, accedió a sus términos con sorprendente facilidad. «No puedo creer que hayan aceptado», comentó Elena una tarde mientras revisaban apartamentos en línea. «Pensé que estas instituciones eran más rígidas». Javier sonrió, cerrando su laptop. «Digamos que tenían un interés especial en mi investigación sobre tratamientos no invasivos. O quizás en tus conexiones con donantes millonarios»,
bromeó ella, recordando las fotos de galas benéficas que había visto en su estudio. Eso también ayuda, concedió él con una sonrisa cómplice. La verdadera sorpresa llegó cuando Elena recibió una llamada del Museo Nacional de Arte de Cataluña. Habían quedado impresionados con su trabajo en la exposición de Buenos Aires y le ofrecían una consultoría para restaurar varias obras coloniales hispanoamericanas. ¿Les hablaste de mí?, preguntó Elena a Javier después de colgar, aún aturdida por la coincidencia. Solo mencioné tu exposición a un amigo del patronato, admitió él. El resto lo hizo tu talento. Lucía, por su parte, alternaba entre el entusiasmo por la aventura y el miedo a dejar atrás su vida en Buenos Aires. Una tarde, mientras empacaba sus libros favoritos, confrontó abiertamente sus preocupaciones. ¿Y si no me adapto?, preguntó sentada entre cajas a medio llenar. ¿Y si odio la escuela allá? Elena se sentó a su lado, abrazándola suavemente. Entonces volveremos, te lo prometo. Esto es una prueba para todos, no una sentencia. La negociación con Martín fue sorprendentemente civilizada. Después del incidente en el hospital, había adoptado una actitud más comprensiva, especialmente cuando entendió la gravedad de la condición de Elena. Barcelona tiene excelentes universidades, comentó durante el almuerzo, donde discutieron los detalles de la custodia compartida. Podría ser una gran oportunidad para Lucía. Gracias por entenderlo, respondió Elena genuinamente agradecida, y por supuesto podrás visitarla cuando quieras. ¿Estás segura de esto, Elena?, preguntó él con sincera preocupación. ¿De Javier? Elena consideró la pregunta cuidadosamente. Estoy segura de que merezco descubrirlo, de que ambos lo merecemos. La logística del traslado fue complicada pero manejable. Elena subrogó su apartamento en Buenos Aires, sin querer cortar completamente sus lazos con la ciudad. Javier, entretanto, se adelantó para preparar el terreno en Barcelona y coordinar su incorporación al instituto. «Te extraño», confesó ella durante una videollamada nocturna, 2 semanas después de su partida. «La casa se siente vacía sin ti». «Solo 2 semanas más», prometió él, su imagen pixelada por la mala conexión. «Ya encontré un apartamento perfecto cerca del Parque Güell. Creo que a Lucía le encantará la vista». El día antes de su partida, mientras revisaba los últimos detalles, Elena encontró una pequeña caja en su escritorio con una nota de Javier. «Ábrelo cuando llegues a Barcelona». El vuelo transcurrió entre la ansiedad y la esperanza. Lucía, inicialmente tensa, se relajó gradualmente mientras conversaban sobre las posibilidades que les esperaban. Para cuando aterrizaron en el Prat, ambas compartían una mezcla de nerviosismo y anticipación. Javier los esperaba en el aeropuerto, con una sonrisa que iluminó el cansancio del largo viaje. El abrazo que compartieron, observados con curiosidad por los pasajeros, contenía la promesa de un nuevo comienzo. «Bienvenidas a casa», dijo simplemente, y en esas palabras Elena sintió una certeza que no había experimentado en años. El apartamento resultó ser más hermoso de lo que mostraban las fotos. Espacioso y luminoso, con una terraza que ofrecía vistas espectaculares de la ciudad y decorado con pequeños toques que revelaban cuánto había pensado Javier en ellas. Libros de arte para Elena, una habitación pintada en el color favorito de Lucía, incluso plantas similares a las que tenían en Buenos Aires. «Es perfecto», murmuró Elena conmovida por la atención a los detalles. Esa noche, cuando Lucía finalmente se quedó dormida, exhausta por el viaje, Elena recordó la misteriosa caja. La abrió con curiosidad para encontrar un pequeño diario de cuero desgastado. «Son las cartas que nunca te envié», explicó Javier, observándola desde el umbral de la habitación. «Las escribí todas, aunque sabía que nunca las leerías». Con manos temblorosas, Elena abrió el diario. Las páginas estaban llenas de la letra juvenil de Javier, evolucionando con el tiempo hasta la caligrafía más definida del hombre que ahora conocía. Eran testamentos de amor, confesiones, preguntas sin respuesta, un registro tangible de un amor que nunca había muerto realmente. «Querida Elena», leyó en voz alta las palabras escritas 20 años atrás. «Hoy cumplimos un mes separados. Papá dice que eventualmente olvidaré, que somos jóvenes y el primer amor nunca dura. Pero sé que está equivocado.
Hay cosas que el tiempo no puede borrar. Las lágrimas nublaron su visión mientras pasaba las páginas, cada carta capturando un momento de sus vidas separadas. Su primer día en la universidad, su graduación, fragmentos de su vida que habían transcurrido en paralelo, sin tocarse pero nunca completamente desconectados. «Las guardé todas», dijo Javier, sentándose junto a ella. «Incluso después de casarme, incluso cuando intentaba convencerme de que te había olvidado». Elena cerró el diario, abrumada por la emoción. «¿Por qué me las muestras ahora?» «Porque quiero que entiendas que esto», señaló entre ambos, «no es un capricho del destino ni una fantasía romántica. Es algo que ha existido a través del tiempo y la distancia, que ha sobrevivido a pesar de todo». El tratamiento en el instituto comenzó la semana siguiente. Elena se sorprendió al descubrir que Javier había coordinado todo para que coincidiera con su horario en el museo, permitiéndole combinar su terapia con su pasión profesional. Los primeros meses fueron de adaptación. Lucía, inicialmente resistente, comenzó a hacer amigos en su nueva escuela, cautivada por la arquitectura de la ciudad y la libertad de moverse por un entorno donde el idioma no representaba una barrera. Elena, por su parte, florecía bajo el tratamiento especializado, notando una mejoría gradual pero constante en sus síntomas. La relación con Javier profundizó naturalmente. La convivencia reveló nuevas facetas de ambos: los hábitos nocturnos de Elena, la meticulosidad casi obsesiva de Javier con ciertos detalles, la manera en que ambos aprendían a adaptarse y complementarse. No fue perfecto. Tuvieron discusiones, momentos de duda, nostalgias repentinas, pero con cada obstáculo superado, su conexión se fortalecía. 6 meses después de su llegada, cumpliendo su promesa, regresaron a Argentina para que Lucía pasara tiempo con su padre y Elena visitara a familiares y amigos. La recepción en el aeropuerto de Ezeiza, con Martín esperando con flores para su hija, confirmó que habían tomado la decisión correcta. «Te ves bien», comentó Martín a Elena mientras esperaban el equipaje. «Más saludable, más feliz», completó ella con una sonrisa. «Sí, eso», reconoció él. «El tratamiento debe estar funcionando». «No es solo el tratamiento», respondió ella, mirando hacia donde Javier ayudaba a Lucía con su maleta. «Es todo». Durante esa visita, Elena y Javier cerraron un círculo pendiente. Viajaron a Córdoba, visitando los lugares que habían marcado su romance adolescente. La colina donde veían atardeceres, el lago donde nadaban en verano, la heladería donde compartían helados de dulce de leche. «Es extraño», comentó Elena mientras contemplaban el atardecer desde su colina. «Es el mismo lugar, pero nosotros somos tan diferentes». «¿Te arrepientes?», preguntó Javier, un leve temor en su voz, «de haber esperado tanto tiempo». Elena reflexionó sobre la pregunta, sobre los caminos que habían tomado, sobre la hija que amaba y la vida que había construido. «No», respondió honestamente. «Creo que necesitábamos vivir todo eso para estar realmente listos el uno para el otro. La vida encontró un ritmo natural entre dos países. El arreglo de Javier con el instituto funcionaba bien, permitiéndoles pasar tiempo en ambos lugares. Elena, completamente recuperada después de un año de tratamiento, continuó su trabajo con el Museo Catalán mientras mantenía proyectos de restauración en Argentina. Lucía, ahora completamente adaptada, hablaba de estudiar medicina inspirada por Javier, aunque sin admitirlo abiertamente. Una tarde, casi 2 años después de su reencuentro en aquel consultorio, Elena regresó para su último chequeo. La doctora Ramírez, de visita en Barcelona para un congreso, había insistido en ser quien confirmara su recuperación completa. Sentada en una sala de examen similar a aquella donde todo comenzó, Elena experimentó un extraño déjà vu. Cuando la puerta se abrió, en lugar de la doctora, entró Javier. «¿Dónde está la doctora Ramírez?», preguntó Elena sorprendida. «Llegará en unos minutos», respondió él, sonriendo misteriosamente. «Quería verte primero». Se sentó frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Es extraño, ¿verdad?», comentó mirando alrededor. «Cómo la vida da vueltas». «De consultorio en consultorio», bromeó ella. «Aunque prefiero este final al primero». Javier asintió, pensativo. «¿Sabes qué día es hoy?
Elena intentó recordar. ¿Martes? Es el aniversario exacto de nuestro reencuentro, explicó él. 2 años desde que entraste a mi consultorio y me dejaste sin palabras. El recuerdo la hizo sonreír. Estaba aterrorizada y semidesnuda con esa horrible bata de hospital. Para mí estabas hermosa, aseguró él, tan hermosa como el día que te conocí, como ayer, como ahora. Hubo algo en su tono que hizo que Elena lo mirara con más atención. ¿Qué estás tramando, doctor? ¿Herrera? A veces los mejores diagnósticos son los que nos llevan de vuelta a nosotros mismos, dijo él, apretando suavemente sus manos. A quienes realmente somos, a lo que realmente importa. Elena sonrió, reconociendo la profundidad detrás de sus palabras, y a veces la curación llega de maneras que la medicina no puede explicar. Exactamente, respondió Javier, inclinándose para besarla suavemente. Bienvenida a tu nueva vida, Elena, una vida completamente sana. Cuando la doctora Ramírez entró minutos después, encontró a la pareja conversando tranquilamente, las manos entrelazadas y las miradas conectadas de una manera que trascendía las palabras. La médica sonrió, satisfecha tanto por la recuperación física de su paciente como por la evidente sanación de su corazón. Parece que mi trabajo aquí está completo, comentó, revisando los últimos resultados. Oficialmente, señora Montero, está usted dada de alta. Mientras salían de la clínica hacia la luz del mediodía barcelonés, Elena y Javier caminaron en un silencio cómplice, el tipo de silencio que solo comparten quienes han encontrado el hogar uno en el otro. ¿A dónde ahora?, preguntó ella. Javier sonrió, tomando su mano. A donde queramos, tenemos todo el tiempo del mundo. 2 años después, la galería resplandecía bajo las luces estratégicamente colocadas. Elena recorría el espacio, ajustando detalles de último minuto antes de que llegaran los primeros invitados. La exposición Neuronas y lienzos, diálogos entre ciencia y arte, era el resultado de 2 años de trabajo colaborativo entre el Instituto Neurológico y el Museo Nacional de Arte de Cataluña. «Estás nerviosa», observó Lucía, elegante en un vestido negro que acentuaba su creciente madurez. A sus 18 años, recién aceptada en la Facultad de Medicina de Barcelona, tenía la misma gracia natural de su madre, combinada con una confianza propia. «Siempre estoy nerviosa antes de una apertura», admitió Elena, ajustando una etiqueta junto a un retrato restaurado que mostraba patrones curiosamente similares a escáneres cerebrales. «Es parte del ritual. Papá acaba de enviar un mensaje», comentó Lucía, revisando su teléfono. «Su vuelo aterriza en 1 hora. Dice que vendrá directamente aquí». Elena sonrió, todavía sorprendida por cómo había evolucionado su relación con Martín. El tiempo y la distancia habían transformado su amargo divorcio en una amistad cordial, fortalecida por el amor compartido por su hija. Perfecto. Javier dejó su nombre en la lista de invitados. La dinámica entre los 2 hombres también se había suavizado. Las visitas regulares a Argentina y los viajes de Martín a Barcelona para ver a Lucía habían creado un entendimiento mutuo basado en el respeto. Javier apareció desde una sala lateral, impecable en su traje oscuro. A pesar de las largas horas en el instituto, mantenía la energía y pasión que lo caracterizaban. «El embajador acaba de confirmar su asistencia», anunció, acercándose para besar ligeramente a Elena. «Y la ministra de Cultura también vendrá». «Ahora entiendo por qué estás nerviosa», bromeó Lucía. «Yo me voy a buscar a mis amigos antes de que esto se llene de gente importante». Cuando quedaron solos, Javier rodeó la cintura de Elena con su brazo, contemplando el espacio que habían creado juntos. La exposición no solo mostraba obras restauradas con temáticas neurológicas, sino también incluía visualizaciones artísticas de escáneres cerebrales y patrones neuronales capturados durante el tratamiento de Elena y otros pacientes. «¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos así?», preguntó ella, recostándose contra él. «¿Cuando me viste en tu consultorio hace 4 años? Honestamente, en ese momento solo podía pensar en mantenerme profesional mientras mi corazón se salía del pecho», confesó él con una sonrisa. «Pero siempre supe que eras especial. Siempre». La galería comenzó a llenarse gradualmente.
colegas del instituto, artistas, críticos, donantes. Elena y Javier se movían entre los invitados con la sincronización natural de quienes han encontrado su ritmo conjunto. No necesitaban estar constantemente juntos, cada uno brillaba en su ámbito, pero periódicamente se buscaban con la mirada, compartiendo sonrisas cómplices a través de la sala. Doctora Montero, la abordó uno de los neurólogos que la había tratado durante sus primeras visitas. Su recuperación sigue siendo uno de nuestros casos más notables. ¿Ha tenido algún síntoma residual? Ninguno en más de un año, respondió Elena. Su equipo hizo un trabajo extraordinario. El mérito es del doctor Herrera, insistió el médico. Su enfoque combinado revolucionó nuestros protocolos, aunque, añadió con una sonrisa, sospecho que había factores adicionales en su caso que no podemos replicar en otros pacientes. Elena sonrió, entendiendo la implicación. La medicina siempre tiene un componente inexplicable, ¿no cree, doctor? Más tarde, cuando la multitud comenzó a dispersarse, Elena encontró a Javier en la terraza de la galería, contemplando las luces de Barcelona. Se acercó silenciosamente, deslizando su mano en la suya. Lucía se fue con sus amigos, comentó, y Martín decidió ir directamente al hotel. Dijo que mañana nos veríamos para el almuerzo. Javier asintió, apretando suavemente su mano. ¿Sabes? Estaba pensando en nuestro primer verano en Córdoba, en cómo planeábamos nuestro futuro con la certeza absoluta de los 18 años. Éramos tan ingenuos, sonrió Elena, tan seguros de que todo sería fácil. Y sin embargo, aquí estamos, continuó él. No de la manera que imaginamos, no por el camino que esperábamos, pero juntos, al fin. Elena contempló la ciudad que ahora también era su hogar. Su vida había encontrado un equilibrio que nunca creyó posible, dividiendo su tiempo entre dos países, manteniendo su carrera floreciente, viendo a su hija convertirse en una joven independiente y segura. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó, una pregunta que ocasionalmente surgía entre ellos, como un recordatorio de valorar el presente. Javier consideró la pregunta, como siempre lo hacía. De no haber luchado más entonces, quizás, pero cada decisión, cada desvío, nos trajo aquí. No puedo arrepentirme de un camino que te trajo de vuelta a mí. No habían formalizado su relación con papeles o ceremonias, no los necesitaban, su compromiso se manifestaba en los detalles cotidianos, la forma en que Javier siempre recordaba sus medicamentos, aunque ya no los necesitara, cómo Elena mantenía viva su conexión con Argentina, trayendo pequeños recuerdos de cada viaje, la natural integración de Lucía en su dinámica, las rutinas compartidas y los espacios respetados. Deberíamos irnos, sugirió Elena después de un momento. Mañana será un día largo. Javier asintió, pero antes de moverse, la atrajo hacia sí en un abrazo que contenía 4 años de vida compartida y 20 de espera. Te amo, murmuró contra su cabello, más que cuando éramos jóvenes, más cada día. Y yo a ti, respondió ella simplemente. Mientras recorrían la galería hacia la salida, saludando a los últimos invitados, Elena reflexionó sobre el improbable camino que los había reunido. Una condición médica, que podría haber sido devastadora, pero que terminó siendo el catalizador de su reencuentro. Un desnudarse literal en aquel primer examen que había llevado a un desnudarse metafórico de sus almas a lo largo del tiempo. Al salir a la noche barcelonesa tomados de la mano, no necesitaban palabras. Lo extraordinario de su historia se había transformado en la tranquila certeza de su presente. Y para 2 personas que habían esperado 20 años para encontrarse nuevamente, esa cotidianidad compartida era el milagro más grande de todos.